Los queremos entonces dejar con Efraín Rincón e Ignacio Galán, que nos van a estar acompañando un ratico en estos shots de ciencia. Bienvenidos. Muchas gracias. Hola, ya está bien, re bien. Empecemos haciendo un ejercicio. Digan una levantada de manos los que reconozcan este ruido. De pronto este. O a lo mejor este último. Voy a volver a poner el primero, a lo mejor alguien lo reconoce. Ok. Pues estos sonidos, muchos lo dijeron por ahí, son tres de los diferentes, de los más famosos buscadores de cita actualmente. Ajá. Es el sonido que... Sí, si quieren los podemos decir. Este es el de Bumble. Bumble. Cuando hay un match, ¿no? Cuando hay match en Tinder es este. Y cuando hay match en Grindr es este. Entonces ahí les dejo para la trivia. Este sonido no es solo el comienzo de nuestro podcast, es también el sonido con el que hoy en día muchas de las relaciones empiezan. A lo mejor más de uno o una aquí ha tenido experiencias, a lo mejor su relación actual empezó en una de estas. Sí, la mía sí. ¿Sí? Sí. ¿Cuánto lleva ya con su novia? 3 meses con Enriqueta. No, desde marzo. Y sí, la conocí por Bumble. Fue una experiencia nueva, pero fue interesante. Bueno, y así como la de Efraín y Enriqueta, hoy les vamos a contar una historia de Juana y Sebastián. Dos personas que entraron a estas redes buscando el amor o quizás un poco de amor y sexo o solo sexo, qué sé yo. En todo caso instalaron Bumble y matcharon. Bueno, entonces este es el perfil de Juana. Soy Juana, tengo 33 años y soy DJ. Mido 170 centímetros, soy Capricornio. Ay, ya con la astrología empezamos. No, bueno, esto es ficcional. Perdón. Y fumo, solo cuando la inspiración golpea. Me encanta pasar el tiempo entre plantas, perros y gatos. La jardinería es mi terapia y la creatividad mi escape. Aunque tengo mis debates internos con Kant, sigo creyendo en el amor. Estoy aquí para conocer a alguien con quien compartir buenos momentos sin prisas ni presiones. Y Sebastián, asimismo, se describe como un Tauro de... Ay, ¿también? Bueno, el propósito de Bumble. 1,75, profesional en lo que hago. Sí fumo, me interesa la pintura, los perros y la creatividad en todas sus formas. Acabo de volver de un fascinante viaje por Sudamérica y amo el buen vino, la pintura y la música y esa magia que te hace sentir la cocina. Oh. Hola Sebastián, ¿cómo fue ese viaje por Sudamérica? Debes tener 1000 historias que contar. Juana, qué gusto conocerte. Fue un viaje increíble. La experiencia me cambió y está lleno de lugares que no te imaginas. Me imagino que debes haber capturado algunos lugares espectaculares en tus cuadros y bueno, confieso que también me gustan los perros y el rollo creativo. Ja, ja, ja. Así que ya tenemos un par de cosas en común. Oye, Uy, ¿y qué es lo que más te gustó de Sudamérica? Quiero saber. se rió con H, ¿no? Pero fue difícil no enamorarme de este continente, la verdad. La selva amazónica y los Andes. Envigado en particular es absurdo. Cada lugar tiene una magia especial. Y hablando de creatividad, eso de ser DJ debe ser también muy único. Bueno, y esta conversación, la verdad, se está poniendo muy interesante. ¿Qué opinas si la pasamos a la realidad y vamos tal vez por un vino o un café? ¿Este fin de semana? La verdad, Interesante. eso parece escrito por ChatGPT, ¿no? Como... Guiño, guiño. Pero nadie es bueno en esos primeros intercambios. Cuando nos acercamos a las otras personas, frecuentemente decimos bobadas y nunca sabemos en qué va a terminar esto. Hoy, por eso queremos abrirles ante ustedes 50 futuros posibles para Sebastián y Juana, y para ustedes y para nosotros, y hablar un poco del amor. Nos invitaron para hablarles, sí, desde el punto de vista científico, pero afortunadamente nos quitaron el estrés al principio diciéndonos que no les vamos a responder nada, sino que se van a ir aquí con más preguntas que las que llegaron. Gracias. Ahora también aprovecho a agradecer que nos hayan invitado a un festival de filosofía, porque nosotros, aunque venimos a darles una perspectiva desde la biología y la neurofisiología y todo esto, creemos, tal cual como creemos como con la ciencia,
que el amor igual está atravesado por muchos otros más fenómenos que exclusivamente el funcionamiento cerebral u hormonal. Bueno, con esta introducción, yo soy Efraín Rincón. Yo soy Ignacio Galán. Y esto que ustedes van a escuchar hoy es un podcast en vivo de Shots de Ciencia. Entonces, Juana y Sebastián, ¿no? Juana y Sebastián. Se enamoran, se activan una cantidad de mecanismos neurobiológicos y, por supuesto, emocionales en el uno y en el otro. La ciencia del amor ha demostrado que en esto ocurren varias etapas. Esta es la voz de Leonardo Palacios. Él es investigador en neurociencias de la Universidad del Rosario y dirige, de hecho, la línea de neurociencia y humanidades, que es maravilloso que se llame así. Le pedimos el favor a Jacobo Patiño, que es otro colega en el equipo de Shots de Ciencia, que fuera a echar chisme con el doctor Palacios y que nos explicara un poco de todas estas preguntas que le teníamos alrededor del amor. El doctor Palacios, como ven, su línea es neurociencia y humanidades. Ni siquiera él divide estas vertientes de su trabajo. Y hoy nos va a servir doblemente. Por un lado, él es un experto, lleva más de una década investigando cómo reaccionan nuestros cuerpos y nuestros cerebros a este tipo de situaciones y es esencial para eso. Pero por otro lado, Efra y yo no somos muy buenos siguiendo una línea de guía, entonces seguramente vamos a estar divagando una cantidad y el doctor Palacios nos va a servir como ancla para garantizar que en la hora que tenemos podamos hablar de todas estas ideas que queremos presentarles. Hipotéticamente, pensemos que Juan y Sebastián se ven, se conocen, hay un flechazo ahí y se enamoran. Y lo que muy probablemente les vaya a pasar es que esta relación esté mediada por sus hormonas. En el caso de Juana, los estrógenos, y en el caso de Sebastián, los andrógenos, en particular la testosterona. Y digamos que sí se vieron, que los dos asistieron al vino, porque yo sé que muchas veces en estas redes sociales uno lo dejan en leído y no pasa nada, pero digamos, los dos llegaron al lugar y se vieron. Y hay una cosa que creo que es un cliché, pero dudo que aquí nadie nunca la haya oído, que es el tal amor a primera vista. ¿Qué es esa vaina? ¿A usted le ha pasado? ¿Cree que es verdad? ¿Ustedes responden a ustedes mismos? ¿Es solo un mito de los poemas? ¿Qué onda el amor a la primera vista? Bueno, yo siento que si uno sí que puede quedar ahí como llevado de ver a alguien, no necesariamente que vaya a ser correspondido a uno, pero pues sí puede pasar. No necesariamente es saber si, me enamoré, pero siento que, pues, pucha, te vi y fue como... ¿Y la ciencia cómo se supone que mida ese de conocer a alguien en un bar? Es una vaina que al parecer se llama impulso de amor a primera vista. Y sí está relacionado con ese deseo muy fuerte de relacionarse con otra persona. Y bueno, la ciencia ha encontrado formas de medirlo. Desde lo que sucede en su corazón, desde lo que sucede en su piel, desde lo que sucede en su respiración. Y algo también muy, muy, muy interesante y muy difícil de decir que hay que leer aquí, que se llama, por ejemplo, la fotopletismografía. ¿Alguien había oído de la fotopletismografía? Es un estudio muy específico, pero que dice mucho del amor, porque una de las cosas que nos indica es qué tan perfundido, es decir, cuánta sangre está llegando en un momento dado a uno de nuestros tejidos. Y la perfusión sanguínea es muy importante en el amor. No sé, seguro les habrá pasado en el primer momento de conocer a alguien que los atrae, nuestras mejillas a lo mejor se enrojezcan, a lo mejor partes menos pudorosas también tengan respuestas en términos de irrigación. Todo esto hace parte de las cosas que busca la ciencia medir para encontrar variables que nos hablen del amor. ¿Cómo investigamos el amor? Precisamente hay estudios que, por ejemplo, lo que hacen es mostrarle fotos a personas de caras de individuos random. ¿Sí? Pero también caras de aquella persona que supuestamente dicen, ella es mi pareja o él es mi pareja y estoy enamorado o enamorada. Y esto hace que a través de estos mecanismos que permiten medir estas percepciones, sí se encuentren diferencias entre alguien que dice tener ese amor a primera vista y puede decir, estoy llevado por esta persona o llevada por esta persona. Y esa primera vista, digamos, suele ser el primer sentido con el que nos relacionamos con nuestro interlocutor.
pero definitivamente no es la única. Creo que tampoco soy el único que me he encontrado grabando por ahí 4 veces el mismo voice note para que tenga sentido, para oírme elocuente, de pronto un poco sexy, sin darme cuenta o dándome cuenta. Pero en todo caso, grabo 3 veces el voice note. Y no es solo un capricho. Entre estos estudios que se han hecho, no solo nos hemos enfocado en lo que entra por los ojos. Los estímulos auditivos también tienen una gran relevancia en la manera en la que nos sentimos atraídos, en la que nos enamoramos. En particular, hay una diferencia muy curiosa entre los hombres y las mujeres que han sido estudiados en Occidente, y es que en general las mujeres tienden más a ser receptivas a estos, digamos, impulsos auditivos. Los hombres tienden a ser más reactivos a aquellos que son visuales. Claro. Y no solo el tono de voz, ¿no? Porque sí es cierto que en conversaciones uno puede que diga, hola, ¿cómo estás? Pero definitivamente, a propósito de los sentidos que están involucrados, hay uno muy particular y que siento que a mí me interpela bastante, y es el olor. El olor que principalmente puede estar mediado por las feromonas. Sí, curiosamente, nuestros cuerpos liberan unas sustancias, en particular nuestras glándulas sudoríparas, por eso olemos más cuando hace calor, pero también nuestras glándulas sebáceas, las que producen las grasas y las ceras de nuestro pelo y la piel, producen feromonas. Y en el sudor humano, masculino y femenino, se van a aparecer las famosas feromonas. Esto se inhala, uno no siente que está inhalando las feromonas del otro, pero le puede producir atracción o le puede producir repulsión, pero frecuentemente esto está súper bien demostrado. Nos atrae muchísimo el olfato, el olor de otra persona, el aroma de esa persona, su olor propio, no los perfumes que utilice. Y esto puede producir modificaciones en la conducta sexual y en la aproximación de una persona a otra. Y claro, igual que grabarse 3 veces mandando una nota de voz para oírse bien, creo que todos nos hemos duchado y lavado los dientes antes de una primera cita. Parte de lo que estamos intentando hacer es oler bien, pero como bien recalca el doctor, no es tanto este olor lo que estamos recibiendo y a lo que está reaccionando nuestro cerebro. Son unas sustancias llamadas feromonas. Nuestro sistema hormonal, digamos, ultra simplificado, puede tener 2 flancos, el mundo exterior o el mundo interior. El mundo interior es sus hormonas utilizando sus mensajes para comunicarse con uno mismo. En cambio, hacia el mundo exterior son sus hormonas siendo utilizadas para comunicarse con el mundo exterior. En el amor, los 2 fenómenos son fundamentales. Están las feromonas, que es las que olemos en la persona afuera, este cóctel se llaman hormonas exocrinas, y después hay un cóctel interno, que es lo que nos despierta a nosotros este olor de la otra persona. Y en este cóctel hay una muy importante molécula que es la famosa dopamina. O como le llama Palacios, la sustancia química del amor romántico. Y se dispara la producción de esta sustancia en el cerebro, activando unos circuitos que se conocen como circuitos de gratificación dopaminérgica. La pareja se siente tremendamente atraída, piensan todo el tiempo el uno en el otro, no pueden dormir bien porque están pensando en eso, pero sin embargo despiertan con mayor vigor y energía, quieren ponerse guapos, bien, para que sea un encuentro, si llega a ocurrir, muy favorable, y piensan casi permanentemente el uno en el otro y viceversa. La dopamina termina siendo como esa manera en que nosotros empezamos a ver no solo el amor, sino quizás todo lo que puede generarse en el cerebro como una adicción incluso a la cocaína, a los opioides u opiáceos. Y es muy curioso, no sé cuál de los dos sea, creo que Opiáceos. opiáceos, pero a lo que voy es que no es solo en el amor que la dopamina juega un rol fundamental. Es muy curioso, hay muchas enfermedades, por ejemplo, que no tienen que ver directamente con el amor, pero que sí tienen que ver con la dopamina. Cuando su cerebro, por ejemplo, está produciendo unas cantidades muy bajitas de esta sustancia, se asocia con el Parkinson. Es decir, también para la movilidad es importante la dopamina, no es solo una cosa de sensaciones y de emociones, sino también de reacciones físicas. Entonces, cuando una persona tiene Alzheimer, de hecho, una de las medicinas que se les da son... Parkinson. Parkinson, Dios
El Parkinson es suplementos de dopamina, no directamente porque no tenemos cómo meterla en nuestro cuerpo, pero precursores de dopamina para que nuestro cerebro recupere sus niveles y se disminuya levemente la tembladera. Y por el otro lado estaría el exceso de dopamina, que a mí me gusta mucho porque siento que nos recuerda por qué le llamamos la pequeña locura del amor o porque es tan común decirle a alguien, creo que estoy loco de amor. Y Estoy es, loco por ella. estoy loco por ella, estoy loco por él. Y en situaciones de extremada psicosis, incluso en situaciones de alucinaciones de personas que padecen de esquizofrenia, hay también momentos de unos picos de dopamina altísimos, mucho más altos que los de un enamoramiento normal, he de decirlo, no estoy diciendo que sean exactamente lo mismos, tampoco con las adicciones, no crean que estamos diciendo que es igual, pero sí son patrones muy similares y es fácil de encontrar paralelos entre el uno y entre el otro. Y que es interesante por dónde se está yendo la conversación, porque eso nos ayuda a desenmarcar que lo que ocurre en el cerebro con el amor romántico no es exclusivo. Ya lo vimos con lo que usted está diciendo, pero también qué pasa en situaciones que se salen un poco incluso de esa narrativa de lo que uno podría considerar como el amor. A mí me parece que una parte fundamental de estar conversando esto aquí en el Congreso de Filosofía y no en el de Neurobiología es un poco hacernos estas preguntas. Nosotros vivimos en un país muy particular, digamos que ha estado sometido a unas circunstancias históricas desafortunadas, donde el secuestro ha sido algo que ha sucedido frecuentemente. ¿Usted sabe qué es el síndrome de Estocolmo? Sí, cuando la persona cautiva de alguna otra manera se enamora, se podría decir así, del captor o de quien la capta. Exacto, Sí, es, la digamos, captura. un fenómeno que creo que no es raro para ninguno de nosotros. Hay varias historias en los medios colombianos de que una persona que ha sido secuestrada termina enamorándose de su captor y sale y dice, no, es que ahora lo amo. Y creo que muchos no estaríamos dispuestos a llamar eso amor, porque creo que tenemos que relacionar también estas respuestas cerebrales de dopamina con la parte social. Y nosotros creo que para llamar algo amor necesitamos ver virtud en ello. Claro. Nadie diría que un adicto ama la cocaína, incluso si fisiológicamente la ama, es un adicto a la cocaína. Entonces empezamos a ver también cómo todas estas definiciones de la manera en la que nos aproximamos a los experimentos, a las mediciones, a las variables, igual las limita la manera en la que concebimos el amor socialmente y cómo estamos acercándonos a preguntarnos qué es. Y también cuánto dura. Siento que hay una de las, pues sí, tantas conversaciones que uno tiene con gente que le dicen, ¿y cuánto llevan? No, pues vamos para 3 años. 3 años. Uy, es como que pasan los 3 años. Bueno, hablan mucho acerca de eso y quizás pueda estar empezando a relacionarse con etapas que tiene el enamoramiento. Algo bastante particular es que esta etapa, y ha sido estudiada básicamente en todas las regiones del mundo, suele tener una duración de 1 a 3 años. Entonces el amor romántico dura de 1 a 3 años y se transforma. Las parejas pueden tomar dos rumbos, seguir juntos o no. Muchísimas parejas no siguen juntos, llegan a esta etapa y antes incluso de ese periodo pueden tomar la decisión de tomar caminos diferentes, pero aquellos que siguen llegan a una etapa que se conoce como el amor perdurable, amor o agape. A mí ese fragmento de Palacios sentí que era personal, porque yo todavía no he tenido una relación que dure más de 3 años, entonces sentí que me estaba señalando a mí. No, yo tuve la última, última, bueno, la ex fue 3 años y investigando y leyendo sobre esto y escuchando a Palacios, pues sí me lo pregunto, como, wow, ¿qué tanto sentido podrá tener? Porque algo que igual empieza yo siento que de pronto dar algunas pistas de eso son la descendencia, los hijos y las hijas como una suerte de cadena que tiene que ver con que uno quiera después tomar la decisión de seguir enamorado de ti, pero quizás de una forma distinta. Claro, digamos, si la dopamina se acaba después de estos 3 años, entre comillas, claro, y deja de ser este enamoramiento que te levanta de los pies, pues biológicamente igual hay otros mecanismos que garantizan que este amor, esta cooperación, esta asociación siga sucediendo. Y claro, los hijos son una cadena fundamental en esto, pero también lo es nuestras formas sociales. El matrimonio, por ejemplo, aunque afortunadamente hoy en día no sea vinculante ante la ley, dice entre los sacramentos que es hasta que la muerte nos separe, ¿no? Parte de las pretensiones de este amor
al menos de esta tradición cristiana, y eso es que es para la eternidad. Nos unimos para no separarnos. Pero la dopamina no está 100% de acuerdo con eso, entonces empiezan a aparecer otras sustancias también. Sí, digamos que hipotéticamente Juana y Sebastián llegaron y superaron los 3 años y por convicción quisieron seguir estando ahí, llamémoslo a través del enamoramiento, Ujú. pero definitivamente no de una manera tan explosiva como en un principio. Y es, más bien, puede ser porque este cóctel ahora va a tener nuevos ingredientes, quizás en mayor proporción, que también son parte de la química de nuestro cuerpo. Y me refiero a la oxitocina y a la vasopresina. Esta primera, la oxitocina, creo que también es muy común en los periódicos y eso la llaman la hormona del amor y tales, pero sería simplificarla al extremo llamarla así. La verdad es que como todos los otros neurotransmisores, como les mencionaba, la dopamina sirve desde acá hasta allá. La oxitocina también. Y es encargada así del amor, de los abrazos, de sentirnos como parte de un grupo, pero curiosamente cada vez se hace más evidente que también tiene un rol en quien no es parte del grupo. Esta es la hormona que se encarga de decir quiénes son los míos y quiénes no son los míos. Entonces, por ejemplo, algunas personas con tendencias racistas o xenófobas también se ha visto que su oxitocina está reaccionando en esta relación, en estas reacciones de rechazo. Ujú. No es solo Que la veo. hormona del amor, es la hormona del nosotros y los otros. Es muy curioso. Oxitocina también se activa en el amor filial, que es el amor filios entre familia, hermanos, pero también entre amigos. Uno la activa muchísimo. Y cuando está excluido, esto se va para el suelo y se activan áreas parecidas a las del despecho, al dolor y a que la persona se siente muy mal. La no pertenencia. La no pertenencia y la diferencia que empieza a ocurrir cuando otra vez nos salimos de lo que entendemos como el amor o esos primeros acercamientos de este amor romántico, que creo que al final es muy taquillero, y empezamos a hablar del amor por nuestras amistades, ¿no? El amor por, sí, los amigos y las amigas, que finalmente se refleja en esta frase que dice, los amigos o las amigas son esa familia que uno escoge. Y empezamos a ver cómo estas fronteras de qué es un tipo de amor y qué otro para la ciencia igual son muy difusas. Como a lo mejor hay unas reacciones que están principalmente mediadas por la dopamina, bueno, sí, y otras por la oxitocina, sí, pero eso no quiere decir entonces que el amor filial y el amor romántico sean cosas radicalmente diferentes, o sí, a lo mejor sí. Lo que quiere decir en cambio es que estamos agrupándolas todas conceptualmente bajo este paraguas que es el amor, pero cuando las estamos intentando describir y analizar, estamos viendo que son un sinnúmero de fenómenos y no uno solo. Hablando de esa oxitocina que se activa en el amor filial, podríamos pensar que sucederá lo mismo cuando estamos en redes sociales, por ejemplo. Yo creo que en cierta medida sí, creo que tenemos que empezar también a reconocer las limitaciones de las redes, así como estamos usándolas para conocernos entre nosotros, cuando se han hecho mediciones de estas hormonas en unas personas que están hablando uno a uno, en persona, oliéndose, sintiéndose, oyéndose, las respuestas son mucho más elevadas que un chat. Claro que sí, no siempre se puede reemplazar la una por la otra es más fácil digamos, manejar, porque no es necesario verse, pero no es el mismo sistema de recompensas. No, al revés. Sí es el mismo sistema de recompensas, pero no en las mismas cantidades. Esta satisfacción, esta pertenencia, este enamoramiento no va a ser el mismo a menos de que se involucren más sentidos en esta interacción. Sí, por ejemplo, esto es lo que dice Palacios al respecto de si sucederá lo mismo en el cerebro con el enamoramiento. Sí, porque finalmente puede ser eso, el enamoramiento por alguien que considero como un amigo o como una amiga, pues escuchémoslo. Y particularmente entre amigos, pues no hay lugar a que se produzca una atracción sexual. Normalmente no, salvo que esta relación tome otro rumbo. La amistad va a estar notablemente influida por la presencia de oxitocina. Notablemente influida por la presencia de oxitocina, por eso se llama la sustancia química del abrazo. Nos sentimos mejor cuando estamos juntos con personas si especialmente compartimos cosas que nos hacen realmente llegar a aquello que uno puede denominar amistad. A lo mejor ni siquiera lo podemos zanjar así. Ustedes se han enamorado de un amigo o a lo mejor se han enamorado de alguien y se han desenamorado y lo empiezan a ver con un amigo. Nada de esto es lineal.
estas descripciones que intentamos hacer, tipificar esto, nos dejan describirlo, pero pues no lo controlamos de ninguna manera, pero en cambio sí se ha utilizado con un montón de fines específicos. A mí me da un poco de miedo y como de desasosiego ver cómo el estudio de la atracción, Ujú. del amor, del romance, termina siendo usado, entre comillas, en contra de nosotros. Claro. Como de pronto a ustedes les han intentado vender perfume con feromonas o colonia para capturar a su amor o incluso alguna brujería, digamos. Sí, sin querer como herir susceptibilidades o creencias o de ese estilo. Creo que hay mucho detrás de lo simbólico que puede representar, o en el caso más capitalista del asunto, que también puede tener líneas grises ahí con lo supersticioso, como dígale que se tome esto y ahí va a quedar detrás de usted. O no sé si es chiste o hasta qué punto puede ser verdad que le dicen como dele juguito de calzón para que de pronto quede ahí. Es como, bueno, no, quizás no funciona tan así, eso es muy bueno reconocerlo. Completamente. Y también una cantidad de conclusiones pseudocientíficas como estas de los perfumes, solo para que sepan, no hay ninguna publicación que diga que estos perfumes tienen ningún efecto, esto es solo marketing. Pero igual, digamos, hay otras aplicaciones que a mí me parecen más miedosas porque son las que sí usan conocimiento real. Un ejemplo que a mí me parece muy interesante es que ustedes les muestran una publicidad en la cual la persona de la publicidad los está mirando y aquí al lado hay un texto. El promedio de la gente va a pasar mucho más tiempo mirándome a la cara que al texto. Si por el contrario alguien pone en esa misma imagen y mi cara está mirando hacia el texto, la división se va a dividir entre el uno y el otro. Entonces es muy curioso y a la vez, en mi caso, me asusta un poco saber cómo hemos estado aprendiendo de dónde viene el amor, de dónde viene la atracción, de dónde viene el interés y lo estamos ahora aplicando a cómo hago que compren mi producto. Entiendo, de pronto estoy ya pensando muy lejos porque en últimas el amor entonces es nuestra manera de hacernos marketing con los demás, claro, Ujú. pero cuando es un tercero jalándonos nuestras cuerdas para vendernos cosas, se siente raro. Me hace preguntar una vez más como lo otro, ¿es entonces amor? ¿Estamos enamorados de unos tenis o estamos siendo nada más operados para que nos gusten? Claro, y por ejemplo, las redes sociales que mencionábamos antes, quizás también se puede decir que funcionan muy en clave de lo que generan cerebralmente. Cuando uno está y pone una foto en redes sociales, sea cual sea, puede que pase poco tiempo para ver quién la vio. Si uno pone una historia y quiere que la vea la susodicha, pues uno está muy pendiente y después, oiga, Nacho, le puso like, le gustó la foto. Pues cosas de ese estilo tiene mucho sentido y otra vez hacen pensar en esto de los límites y las fronteras del amor, porque eso lo hemos visto mucho, por ejemplo, a través de la ciencia ficción. ¿Qué tan? Y a propósito, aquí hay una conversación al respecto sobre los robots y el amor. Así había una de las charlas que hablaba al respecto de eso. Yo no la he oído, pero me vino a la cabeza toda esta ola de personas encontrando su satisfacción romántica en modelos de lenguaje, en cosas que les responde sin que haya una verdadera interacción más allá del análisis de las palabras. Claro, y creo que por eso empiezan a ver como necesidad de caminar entre cáscaras con ChatGPT, como, wow, es muy difícil salirse de ese foco de entender de que no, es por más que uno le estén hablando, e incluso casi que personificando un humano detrás, pues no necesariamente, pero el poder que puede tener eso como cerebralmente para que uno esté ahí casi que pidiéndole consejos de cómo vivir es muy denso, lo que uno haría con un amigo o una amiga. O sentir esa compañía. Aparentemente no es necesario que el interlocutor sea un humano. Yo vi a la entrada, no sé si lo habrán dejado entrar por ahí, un perro hermoso. Mm. Pero parte de esta conexión y de este amor también, digamos, trasciende la especie humana, o es una pregunta que valdría la pena hacernos. Estos estudios similares de reactividad neuronal, de fisiología del cerebro y etcétera, también se ha hecho con animales. Es muy curioso pensar, uno puede ver un chimpancé abrazando a otro chimpancé y es muy obvio para uno que la acción es un abrazo, es otro primate, también tienen manos, también tienen brazos, son como nuestra forma. Ahora bien, si lo ponemos en otras especies que a lo mejor no tengan estas maneras de interactuar tan humanas, tan primates, por ejemplo un perro, igual hay reacciones en términos de
de neurotransmisores, de agitación en la respiración, en el corazón, en la irrigación a los tejidos. En todas estas cosas hay una diferencia. Y los perros, entonces, por ejemplo, por eso es que dicen que un perro lo abraza, entre comillas, a uno con los ojos. Porque en el momento de una mirada extendida en el tiempo entre su mascota y usted, está experimentando estos picos de dopamina y de oxitocina muy similares a los que les hemos descrito antes cuando nos estamos enamorando. Sí, es bueno parar ahí un momento porque hay muchas investigaciones que de hecho analizan cómo los ojos terminan siendo como esa ventana, no necesariamente la ventana del alma, sino la manera en que se puede ver esa retroalimentación positiva entre la emoción, sí, que está sintiendo cada individuo por la otra persona, en este caso desde el perro, o la persona hacia el perro. Y no ha sido un accidente. Una de las cosas evolutivamente hablando más interesantes, por ejemplo, que ha pasado con la anatomía de los perros, es que los músculos faciales de los perros son mucho más expresivos que los músculos faciales de un lobo, por ejemplo. Estas expresiones no son leídas entre los perros. Un perro se entiende con otro perro con otro tipo de inputs olfativos, posición del cuerpo, pero a los humanos nos dicen mucho. Unas cejitas así mirándonos arriba, es muy difícil no darle un pedacito de pizza, así le haga daño el queso. Como Es verdad. hemos seleccionado a lo largo de la historia estos animales con los que podemos empatizar, que nos hacen sentir amor y que nos hacen sentir amados y querer pasar tiempo con ellos. Y la pregunta creo que es imposible omitirla, y es entonces, ¿hay amor en otras especies? ¿Tiene sentido hacer esa pregunta? Bueno, Es muy difícil, digamos, que nosotros como humanos podamos llegar a interpretar emociones y sentimientos de los otros animales, lo cual nosotros también somos animales, ¿no? Hablamos de animales humanos y de animales no humanos, pero básicamente es muy difícil. Yo voy a decir algo personal, en lo cual me quedaría un poquito difícil un sustento científico, aunque creo que se puede explorar más, pero yo creo que sí se aman. Yo creo que por ejemplo, los primates, los muy cercanos a nosotros, los chimpancés, es tremenda la relación de vínculo que pueden llegar a tener ellos, incluso en rituales de apareamiento, en rituales de cortejo y en una cantidad de cosas en que se parecen muchísimo a nosotros. Y lo mismo, está perfectamente establecido el duelo entre animales cuando pierden un ser querido. De esto hay publicaciones por montones. es muy interesante pensar esto, que igual es arriesgado decirlo, como lo menciona Palacios, que igual él hace la aclaración, como en términos de los mamíferos muy cercanos a lo humano, quizás la aproximación o este lente que ya tenemos construido nos permita darle más sentido a lo que pasa, pero yo quisiera entonces más bien quedarme o quitar esa camisa de fuerza, si se quiere llamar, y quedarse en el plano de las emociones, porque yo sí considero, y que también es una discusión en la ciencia y en términos evolutivos frente a cómo las emociones y esta reactividad cerebral y del cuerpo también tiene implicaciones incluso en la manera en que nos vinculamos de las formas que existan en el reino animal. Y Palacios bien lo dice, como que estamos obsesionados con que somos las personas y los animales, cuando pues somos solo otro de los diversísimos animales que habitan la Tierra. Yo haciendo este podcast, investigando para hablar con ustedes y leyendo y viendo todas estas maneras en las que el amor también se presenta en el reino animal, para serles honestos, quedé con ganas de aprender a bailar. Hay una cosa muy transversal a los animales que están buscando pareja, que yo mucho tiempo había visto la imagen clásica del pajarito hermoso allá en Papúa y Nueva Guinea bailando, dándolo todo para que le pongan atención, pero va más lejos aún. La dopamina, por ejemplo, que fue de donde empezamos a hablar, los insectos ni siquiera tienen dopamina, tienen otros tipos de transmisores, y las mantis religiosas le bailan igual a su pareja. Buscan mostrar su capacidad física, su salud, su vigor con movimientos. Entonces, si algo que ni siquiera tiene dopamina le es tan útil la danza para comunicarse, yo aquí, que es que comunicador de ciencia y no puedo decir que sí a bailar, pienso que también es muy importante reconocer estas maneras de comunicación diversas que también nos atraviesan a nosotros, pero que vemos en la vida alrededor nuestro. Claro, y que otra vez es muy interesante ver esas aproximaciones como muy humanas del asunto, y algo que por ejemplo en Shot de Ciencia hablamos es cómo la ciencia igual también está partiendo de un punto
Sí, sesgado, en algún nivel sesgado. ¿Por qué? Porque los leks, que son de hecho estos lugares o arenas, como le llaman, las zonas de cortejo de muchas aves, de muchos insectos, de muchos peces, en el que distintos machos se acercan a bailar, a hacer despliegues Como para... escenarios naturales donde van a mostrarse y que los escojan. Exacto, es imposible no pensar en una discoteca, como ir y sentarse y analizar cómo son los manes, por ejemplo, cuando sacan a una mujer o la quieren sacar a bailar. Debe ser muy interesante ver cómo la cantidad de matices que está ahí alrededor. Quizás las aves también demuestran esto sin música o lo que sea, pero es muy interesante ver eso al respecto. Completamente. De hecho, si a ustedes alguien le dice, no, es que yo estoy enamoradísimo de él o de ella, porque es que tiene un jaguar muy lindo, yo no sé si muchos estaríamos de acuerdo en decir que eso es amor. Pero una vez más nos hace preguntarnos, bueno, pero entonces, ¿cuáles son las partes que lo conforman? No somos los humanos los únicos que damos regalos y no necesariamente son regalos útiles. Se han visto cuervos, peces, pulpos, dando de regalos cosas absolutamente inútiles más allá de su valor estético. Un pedacito brillante, una canica, cosas que para un ser humano serían basuras, pero que para un animal en cortejo, pues son un regalo. Efra mencionaba los cantos y yo creo que es muy chistoso pensar en alguien gritando, ay, cuánto te extraño y cuánto te amo. Es como, uy, esto es un poco incómodo. Pero después, si uno le pone saxofones y Guitarras. percusión atrás, de repente uno también está cantando al lado de esa persona y nos empezamos a sentir todos atravesados por esto. Cantar Claro. y bailar, creo que las dos me toca. Bueno, pareciera que eso tuviera de alguna otra manera la posibilidad o una ventaja, porque sabe científicamente qué importancia podría tener eso. Debería aprovecharlo. Debería aprovecharlo. Yo le Pero, puedo ayudar, porque a mí sí me gusta bailar y de hecho a veces sí puedo ser consciente de voy a tirarme los prohibidos para a ver quién está mirando y después es como, oye, ¿quieres bailar? Y es como, claro, y sí me han dicho como, oye, bailas bien. Y es como, gracias, como, qué chimba, ¿ah? y creo que también hay unos ejemplos un poco más tristes. No todos son regalos y cantos y bailes. La pérdida es algo que nos une a los animales también. Ujú. Un ejemplo muy bonito es el de los elefantes, por ejemplo. Sí, porque se ha visto que hay muchos comportamientos que otra vez, y esto creo que ya hemos sido muy enfatizadores al respecto, y es como se ve desde una interpretación muy humana, porque tiene sentido, es finalmente lo más cercano que tenemos. En los elefantes han visto muchos comportamientos en el que acompañan al cuerpo muerto, el grupo está ahí, bueno, ya algo quizás más distinto como lo huelen, lo tocan, se acuestan a dormir con él, ¿no? Y algo que también refleja como este vínculo y quizás este amor más filial del asunto, las hembras presupuestas como madres desde las investigaciones que han hecho, llevando los cuerpos de sus bebés de un lugar a otro. Ahora, otra vez, que esto necesariamente signifique que es amor e incluso una emoción a través de lo que están haciendo en su comportamiento, es muy certero o difícil decir si lo es o no lo es, pero sí permite empezar a crear puentes que nos permiten indagar aún más sobre ese asunto. Sí, yo creo que hay muchas personas que de hecho es como, uy, obvio que sí, se me murió mi perro y mi otro perro está triste, ¿no? Pues descubriste el agua tibia. Entendemos que no, pero parte del punto de la ciencia también es intentar aproximarse analíticamente a esto y de una manera metódica para tener unos resultados que se puedan aplicar en otros lados. A mí me encantó también la introducción a nuestra charla, no solo porque nos quitó la responsabilidad de explicarnos nada, sino, en segundo lado, porque también nos mencionó muchos temas que a nosotros nos interesan mucho. Por ejemplo, podemos llevar aprovechando que estamos en un ambiente de la filosofía y hablar del altruismo. Creo que para muchos aquí podríamos estar de acuerdo que el altruismo forma parte del amor, gastar mi energía, mis recursos, mi tiempo en hacerle la vida más fácil a mi ser querido. Pero este tipo de preguntas son mucho más fáciles de responder si estamos solo parados, digamos, desde lo humano. La naturaleza es tremendamente variada. A mí me encanta pensar en los que se llaman animales eusociales, como las abejas, como las hormigas, que comparten el material genético. Efra y yo, si fuéramos hormigas, no seríamos solo parecidos genéticamente, sino seríamos un clon.
En ese caso, si yo me sacrifico valientemente por la vida de mi amigo Efra, ¿estoy siendo altruista o es solo el egoísmo? Porque son mis mismos genes, soy yo a quien estoy salvando. Y eso me lleva, como si no fuera suficientemente lejos esta cometa, a preguntarme sobre el amor propio. ¿Cómo relacionamos estas emociones? Yo nunca he sentido, digamos, la dopamina que he sentido por otra persona hacia mí mismo. Debe ser maravilloso. Claro, o sea, verdaderamente poniéndose estricto ahí, como es posible enamorarse de uno mismo, más allá de lo que otra vez, supongo, el marketing desde cualquier orilla que sea, se habla de tienes que enamorarte de ti mismo, tienes que amarte a ti mismo para amar a los demás. Sí, la respuesta cerebral, por ejemplo, podría ser la misma o no, ¿no? Y eso pues también otra vez nos lleva a lo complejo que tiene que ver las cuestiones del amor, que incluso alejándonos de los animales distintos a la especie humana, resulta también ser muy interesante empezar a ver esa complejidad y la forma en que se relacionan a través de la historia con cosas que uno está sintiendo o cosas que uno quiere demostrar, ¿no? Sí, podríamos empezar con algo súper contemporáneo. Solo si se meten ahorita a YouTube o a Spotify y miran las 10 canciones más reproducidas de la historia desde los medios digitales, más de la mitad son de amor, o de tusa o de amor, pero pues son un poco las dos caras de la misma moneda. Pero podemos ir mucho más atrás, podemos hacer, es un viaje totalmente arbitrario a lo largo de la historia donde podríamos hacer las paradas que quisiéramos, en el Taj Mahal, y de cómo recordamos a los seres que se han ido y queremos mostrar nuestro dolor y nuestro amor ante todo el mundo. Y de esa forma, o sea, es como De esta esa gran manera tumba, tan ¿no? opulenta, claro, o más atrás aún, como la mitología greco-romana dándole sentido al amor. A mí me encanta que estaba Afrodita o Venus, la diosa del amor romántico, y ella tuvo tuvo muchos hijos, pero uno de los hijos que tuvo, lo tuvo con la guerra, y el hijo del amor y la guerra fue Cupido, y Cupido es este dios encargado del deseo y de el amor romántico que nos lleva de un lado para otro y no podemos hacer nada al respecto. Y podemos seguir mucho más atrás. Sí, a propósito del amor y la guerra que usted menciona, siento que eso nos da pie para hablar de un imaginario que sí, a mí también me pasaba cuando estaba en el colegio y hasta que no empecé a ver más un poco y leer más al respecto, que incluso lo hemos hecho desde Shots de Ciencia, ver como la narrativa que uno le dicen como sí, cuando Homo sapiens sale de África y empieza a replegarse a otros lugares, se encuentra con otras especies humanas como los neandertales y los conquistó, los derrotó, acabó con esas poblaciones. Pero lo cierto es que la evidencia científica sugiere que y apunta que hay información genética, un porcentaje considerable, un 2% en el genoma de Homo sapiens, y lo más como asombroso es que también en el genoma de los neandertales han visto un 10% del genoma de Homo sapiens. ¿Eso qué quiere decir? Que en últimas probablemente sí hubo enfrentamientos y lo que tenga que haber en ese aspecto, pero hubo un entrecruzamiento, una suerte de vinculación generacional que pudo haber estado marcada por el amor. Definitivamente, yo creo que crear lazos ha sido pues fundamental para la elaboración, más allá de que sea amor fraterno, amor romántico. Crear las sociedades ha requerido de nosotros esta sensación de unidad, de pertenencia y de amor que vienen todas, según la biología, como en este mismo paquete. Bueno, pues veamos qué opina Palacios sobre eso. Y lo que voy a decir es profundamente reduccionista y puede ser muy criticable, pero se dice desde algún punto de vista que en parejas heterosexuales el amor es una trampa de la biología para garantizar la perpetuación de la especie. Y ahí yo me atrevo a agregar que no necesariamente el heterosexual, porque, digamos, en términos reproductivos, claro, cigotos, crías, etcétera, pero el amor, como les mencionaba, filial y de construcción de sociedad igual es necesario para la supervivencia de nuestra especie. No es necesario, digamos, que el amor tenga como producto una cría para que haya ayudado a la supervivencia de una especie. Claro. Colaborarnos entre nosotros, estar todos aquí conversando al respecto, es lo único que permita que exista este festival, que exista incluso Medellín,
Un humano solo hoy en día no tiene la capacidad que emerge de la colaboración, estas propiedades emergentes que aparecen del amor, de trabajar al lado de otras personas. Sí, y que otra vez es una de las preguntas que yo me hago y que dejo para que se lleven a la casa y es como el amor pues podrá tener un origen evolutivo para preservar la especie humana, digamos en este caso. Pues me parece muy interesante verlo así y hacer ese tipo de preguntas porque tiene mucho sentido pensar en que esa vinculación y esto que yo considero de que necesito quizás estar con mi descendencia, de que vale la pena garantizar de mantener este grupo, a mis amistades, a mis colegas, lo que sea, hace parte de una mayor probabilidad de que haya un salto Vivamos. generacional y de que vivamos, me parece muy loco. Pero, no sé, hay un montón de preguntas que se quedan, porque sé que así como comenzamos y como dice Héctor Lavoe en su canción, todo tiene su final. Bueno, quizás sabemos que también queda esa pregunta de, pues sí, parte del enamoramiento también está acabar algo. Y hoy pues no sabemos qué haya pasado con Juana y con Sebastián, quizás lo que decíamos al principio, nadie asistió a ese vino en ese bar o simplemente ese fue el día que a alguno de los dos se le rompió el corazón. Yo creo que también les mencionaba hace un momentico la mitología porque tiene algo que a mí me conmueve mucho y es que Cupido tenía dos flechas, tenía unas flechas de oro para enamorarnos y tenía unas flechas de plomo para hacernos olvidar. Y esa es la tercera etapa del cóctel del amor del que les hablamos. En el primer momento, la dopamina está para hacernos estar en Explotar, llamas, explotar, llamarnos. Después está la oxitocina que nos hace sentir que pertenecemos, que establecernos un estamos poco. formando un nosotros. Y después, a algunos les dura toda la vida, pero con mucha frecuencia la oxitocina y la dopamina se van y con una separación el principal ingrediente es el cortisol, que es una hormona muy profundamente relacionada con el estrés, con el malestar, como la dopamina, con el no dormir, pero a diferencia de la dopamina en general es mucho más desagradable el no dormir por estar triste que por estar emocionado. Eh, Se ha visto que aumenta la grasa acumulada, entonces la gente a veces se engorda de la tusa. No son solo comportamientos de, ay, es que te tienes que cuidar, es que el cóctel que nos hizo enamorarnos, el cóctel que nos hizo quedarnos y tener hijos, ahora es un cóctel que nos está haciendo pasarla mal. Claro. Y otra vez, y se han dado cuenta, pues hemos dejado algunas frasecitas ahí como en la cultura popular, y es que a veces uno dice como, pues puta, amar duele. Viene esa tremenda sensación del desamor, también denominado tusa amorosa, que tiene toda una neurobiología de por medio en la cual, para así decirlo de una manera muy breve, a lo que más se parece es a una sensación de dolor físico en el cerebro. Como estamos hablando de neurobiología, se activa un área que se llama la corteza singular anterior, que está directamente vinculado a dolor con algún tipo de contenido emocional, y este duelo puede llegar a ser difícil de resolver, un tema de meses, incluso 3, 4 meses antes de que la persona pueda recuperarse de este impacto tan duro que puede ser una ruptura abrupta de su relación amorosa. Y tampoco dejar que la ciencia les diga nada. Sería muy cientificista yo decirles, uy, ya les duró 3 años, yo empezaría a hacer maletas, porque parte del punto es que en la ciencia hablamos, ¿se acuerdan de la campana de distribución? También hay extremos y nos estamos moviendo constantemente. A lo mejor en un momento en nuestras vidas estamos más dispuestos a mantener una relación a partir de esfuerzos personales, de encontrarnos en un ambiente social que lo favorezca y a lo mejor en otros no. La verdad es que no somos esclavos de nuestra biología, o al menos me gustaría poderlo decir en un congreso de filosofía, aunque la biología, sin duda alguna, y nuestras hormonas y las exocrinas y las endocrinas y tales son importantísimas, también queda este resto que somos nosotros.
Claro, y que como el amor no dura o esas etapas no duran, todo lo que uno piensa y se transforman y de alguna otra manera son cíclicas, incluso esta aparición de las mismas hormonas. Bueno, la tusa también tendrá su fin y se acabará en algún punto. Es una vaina complicada, pero ahí es donde siento que otra vez, incluso si uno lo quiere, basándose en lo que dice la investigación de ciencia, pues apóyese en otros tipos de amor que uno puede tener con sus amigos, con sus amigas, con su familia, con su perro. Creo que eso empieza a tener otra vez esa mezcla cultural al respecto de que sí, nada dura para siempre, no hay mal que dure 100 años, tomes otra frasecita y ahí queda, pero como hay que acabar, pues sí, así como el amor tiene que terminar, pues La nosotros tusa también, también, y afortunadamente. nosotros también, ¿no? Pues terminamos. Bueno, pues sí, muchas gracias. La verdad ha sido un placer estar aquí esta tarde con ustedes. Eh, Uy, están bombardeando de mensajes. pero bueno, ¿qué dicen? Por favor, infórmenos. Aquí está mi celular. El primero dice como, oigan, Shots de Ciencia es un medio de comunicación y de periodismo de ciencia que lo que quiere es fomentar el pensamiento crítico alrededor de historias, no solo de la ciencia que se hace en el país, en la región, la ciencia que se hace en el mundo, sino también de su proceso sociológico, filosófico, histórico y poder hacer que hayan preguntas, preguntas que partan de las evidencias, debates, discusiones claramente respetuosas a través de eso, quizás narrativas chéveres, narrativas más interesantes. Esta conversación creo que también se hubiera podido dar en la sala de la casa, en la sala de un bar, en un parque, tomándose Sí, una cerveza. sí, si les gusta y les gustó este evento, a lo mejor también le quieran dar una oportunidad. Nosotros tenemos un podcast, hablamos de este y muchos otros temas, también tenemos redes sociales y pues queremos invitarlos a que, por un lado, pues nos oigan, qué chévere, pero más aún a que participen. Parte de las ideas que les trajimos acá, las que hablamos en redes y todo, pues una parte importante nos las da la audiencia y sería pues para nosotros muy valioso y lo agradeceríamos mucho si ustedes también nos dan su input. Y para cerrar, Uy, todos los que mensaje, les mensaje. interese y les guste, les trajimos aquí unas calquitas para conmemorar a Shots de Ciencia y este evento. Muchas gracias por venir. Muchísimas gracias. Bueno, quedamos más que agradecidos con Efraín y Ignacio por esta conversación.